Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro interesante video vamos a hablar sobre llamar o invocar familiares fallecidos. En estas últimas 2 décadas que yo he estado realizando investigaciones paranormales y me he dedicado a la religión, he visto que en muchas bóvedas espirituales, en altares, incluso en monanzos, tú puedes observar fotografías de familiares fallecidos. Entonces, yo voy a dar mi opinión personal sobre el tú mantener en tu casa. Voy a ir a algo más general. En tu residencia, tener una área donde tú tienes fotos de personas fallecidas, específicamente familiares. Mi opinión personal es que cuando un familiar suyo, y más que nada un familiar cercano a usted, ha dado su cambio, ha desencarnado, ha dejado este plano material, uno no debe estar llamando o invocando a ese familiar fallecido en la vida material de uno. Eso trae consecuencias. Y la razón principal es, en los casos que yo he atendido, es que los familiares empiezan a invocar a estas personas que desencarnaron y a veces su muerte no fue la mejor. Muchas veces murieron de forma trágica o estaban en malos pasos o la persona pasó un proceso en su vida material de enfermedad largo, que muchas veces estuvo encamado, que sufrió mucho, pasó por un montón de vicisitudes en su vida. Y entonces la gente, por ignorancia, por desconocimiento, empieza a invocar a estas personas fallecidas que no murieron de una forma espiritualmente buena. O sea, que esas personas no tenían una evolución espiritual. Muchas veces, si estaba en enfermedad, murió con mucho dolor, con mucha angustia por los sufrimientos que estaba teniendo en su materia, o la persona que específicamente ese familiar que falleció de forma trágica porque estaba en camino del maleanteo o caminos negativos y murió asesinado, murió en alguna situación de índole delictiva o criminal. Esos seres, cuando se van, dejan su materia, todavía están apegados al plano material. La gran parte de las personas que desencarnan o dejan su materia todavía establecen vínculos con el plano material, específicamente emocionales. Cuando fallece la madre de uno, o el padre de uno, o un hermano, o una hermana, o un sobrino, la forma de trabajar esto no es estar llamándolos constantemente a estos seres fallecidos. Primero, porque tú no lo estás ayudando a ellos en su proceso de desencarnación, que ellos han dejado su materia y tienen que trabajar con la problemática
que ellos dejaron aquí en el plano material. Porque una de las cosas que la Iglesia Católica te ha enseñado mal es que la gente descanse en paz. La gente no descansa en paz. Si su vida material en este plano fue terrible, angustiosa, llena de muchas dificultades, muchas desilusiones, frustraciones, desencantos, para mencionarte todos los aspectos negativos que una persona puede tener cuando estuvo viviendo en este plano material. Entonces, usted empieza a llamar a esa persona todos los días. Vamos a coger un ejemplo. Es que yo tenía un sobrino que no andaba en buenos caminos, que estaba en el maleanteo, que estaba haciendo fechorías en la calle, y lamentablemente fallece de forma trágica, porque alguien lo privó de su vida. ¿Usted cree que ese espíritu dejó su materia y va a ir a planos elevados en el astral? No. Ese espíritu está más apegado al mundo material, apegado al egoísmo, apegado a un montón de sentimientos negativos, porque él andaba en el maleanteo, andaba en la vida delictiva, y más que nada la experiencia con este tipo de espíritus desencarnados es que tienen una sed de venganza, quieren vengarse de la persona que les quitó la vida. A veces la gente que le gusta quitarle la vida a los demás de forma violenta no entiende que no va a tener solamente, eliminó un enemigo visible, pero esa enemistad continúa en el plano astral. Ese espíritu que usted le quitó la vida va a estar detrás de usted, y muchas veces en la experiencia, en los estudios espíritas que se han dedicado a investigar este tipo de situación, se han dado de cuenta que existen muchos espíritus vengativos. Espíritus que pasan el primer proceso de aceptación de que dejaron su materia, de que fueron vilmente privados de su vida, y que ellos están en un proceso de venganza, a pesar que no tienen cuerpo físico. Este espíritu quiere vengarse, o que la persona que le quitó la vida pague por eso. Y entonces los que hacen este tipo de delitos no saben que los enemigos no solamente son los visibles, sino también los invisibles. Y a veces ese mismo que quitó la vida pues desencarna rápidamente. Incluso en Brasil hicieron una investigación sobre eso. El aspecto de la delincuencia, y cómo esas personas que fallecen bajo actos violentos pues continúan como espíritus interfiriendo en ese mundo de la delincuencia. Todo esto, ¿por qué? Porque esa persona espiritualmente no tenía evolución, estaba más apegado al mundo material, a muchas cosas que no eran espirituales. Pero no solamente eso, hay familiares de nosotros
que no estaban en caminos delictivos, ni criminales, ni nada por el estilo, que dejaron este plano material, pero se apegaron a cosas materiales de este plano, a una casa, a un terreno, a su pareja. El apego de espíritus desencarnados a personas encarnadas siempre es nociva. Esto pasa con los esposos que han vivido juntos en materia, han vivido 50 años de casado. Usted puede escuchar muchas historias que primero se muere la esposa y no pasa mucho tiempo que se muere también el esposo. Y eso se debe porque hay una conexión emocional, espiritual ahí, que la esposa, en este caso la esposa fallecida, empieza a llamar al esposo que está encarnado, que está vivo en este plano material, y trata de que llevárselo. Porque si la esposa difunta todavía tenía sus apegos al mundo material, pues esa presión de jalarte para jalarte para donde ella está es tan grande que muchas veces logran su cometido. Y no solamente pasa con un familiar, pueden haber varios familiares que se presten de que deja este plano material y vente para acá. Y empiezan a jalarte. Y tú empiezas a ver situaciones en tu vida personal que ese familiar difunto, fallecido, está interfiriendo pero bien fuertemente en tu plano material. ¿Y por qué? ¿Qué cosas promueven ese apego hacia personas, específicamente familiares fallecidos? Fotografías. Yo he dicho a mis ahijados y a gente que me ha pedido consejos sobre este particular: nunca pongas fotos de familiares fallecidos en una bóveda espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente para usted. Porque si esa persona que usted puso en esa bóveda espiritual no tuvo una buena evolución espiritual en el plano material, lo que va a hacer es acarrear problemas a su vida personal. Ese espíritu que usted está invocando todos los días, cada vez que usted se para frente a su bóveda espiritual, lo que está haciendo es que ese espíritu te jale a ti para el plano con donde él está, el plano astral espiritual donde él está. Y entonces ahí es que va a venir el problema. Entonces van a pasar unos acontecimientos que usted cae de momento en el hospital por una condición extraña. Empiezan a pasar cosas como que uno pudiera entender como que te están preparando el camino para llevarte para el otro plano. Y muchas veces tú no te estás dando de cuenta que el estar llamando a un familiar querido tuyo que no está en este plano está creando unos problemas espirituales serios. Que la peor consecuencia es la desencarnación suya. Señores, yo trabajé con un caso. Esta dama perdió a su señora madre recientemente. Que yo le dije a ella falleció.
no puedes tener las cenizas de ellas en tu casa. Tienes que llevarla a un columbario. Un columbario es un sitio donde se almacenan las cenizas de personas fallecidas. Lo que se llama un columbario católico. Porque la ceniza, la gente la tira en el mar, la entierra en la tierra, en un árbol, hacen muchas cosas. Pero la iglesia la católica está promoviendo de que si tú falleces y te creman, que tu ceniza vaya a un lugar sagrado dedicado a eso. Y eso está el columbario. ¿Qué pasa? Hay muchas, miles de personas. No se puede sacar una cuenta exacta, pero ahí, para ser más responsable, hay miles de personas que todavía tienen las cenizas de sus seres queridos. Eso es un gran error. Eso es tener el muerto en tu casa. Y si esa persona que usted cremó en su vida material no murió muy bien, que digamos, usted está creando un problema de índole espiritual, usted está creando el apego emocional a nivel espiritual, puede crear unos problemas serios en su vida. Entonces usted tiene las cenizas ahí y usted cree que tiene las cenizas. Usted no tiene la ceniza, tiene el muerto ahí. Porque el espíritu no está dentro de la ceniza, el espíritu está fuera de la ceniza. Como yo he dicho que estos ganguleros, paleros, que no entienden ni comprenden, que cuando una persona fallece o desencarna, el espíritu sale del cuerpo físico. O sea, que eso que si yo me llevé el hueso, me llevé el espíritu. No, el espíritu siempre está al lado del cuerpo inerte o muerto o en descomposición de la persona. ¿Por qué? Porque hay una desencarnación. El espíritu se desconecta totalmente de su materia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el espíritu está específicamente los primeros 9 días? Por eso es que hacen los novenarios. Ese espíritu se queda al lado de su cuerpo inerte, muerto, en el ataúd. Usted va a ver el ataúd aquí y el muerto va a estar al lado. Porque el muerto todavía está, el proceso de desencarnación. Mucha gente cree que eso es un paseo. No es un paseo, un proceso difícil. Cuando tú tienes que aceptar la dura realidad que dejaste tu cuerpo material y te fuiste para otra existencia, otro plano existencial, un plano astral. Entonces, el proceso de que tengo que aceptar que ya no vive en esa materia, en ese cuerpo inerte, que está en esa caja, en una funeraria, o en un lugar donde te estén velando, como se dice aquí en Puerto Rico, te estén velando. Y ese proceso de aceptación de que yo dejé la materia y ahora estoy como espíritu, es un proceso que toma, para la Iglesia Católica hablan de 9 días, que el espíritu, por eso es que tienen que hacerle un rosario de difunto, misa de difunto, bueno, se hacen los rosarios y al final del novenario se hace una misa de difunto. ¿Por qué? La gente dice no, porque la iglesia estableció así. No, es que la realidad es que una persona desencarnada, una persona fallecida, todavía está pegado al mundo material por distintas circunstancias. Y entonces va a haber momentos donde ese espíritu, si no tiene muchas cadenas espirituales en este plano material, puede moverse a otros planos espirituales de acuerdo
a su progreso y evolución espiritual. Porque nadie puede subir a planos espirituales si no tiene la energía vibratoria energética para subir a esos planos que esa energía vibratoria energética está vinculada a su evolución y progreso espiritual. Por eso es que usted ve, para que usted vea, cuando usted ve fotos de santos, que los santos tienen una luz en la coronilla, una luz en todo el cuerpo, no solamente santos católicos, maestros de la India o de otros entendimientos espirituales a nivel del mundo, lo que te está diciendo que esa persona tiene una evolución, un nivel espiritual, o más que nada, es una persona que tiene un nivel energético vibratorio alto. Su energía no es igual a la de los demás, porque son espíritus que se identificaron más con su alma más que con su cuerpo, y que establecieron una conexión, una comunión con Dios mucho más profunda que cualquier otra persona. Entonces, en la Iglesia Católica se habla de una comunión con Dios. En la India se habla el samadhi, que ya es como una unión completa con Dios. Todo es las personas que están buscando luz y progreso. Básicamente toda la química de esto es que esa persona tiene que trabajar espiritualmente, tiene que trabajar con sus defectos, con sus apegos materiales, que eso es fundamental. Un espíritu no puede evolucionar si todavía está pegado a las apetencias de la carne, del cuerpo, de lo material, apegado a objetos, a personas, a cosas. Ese espíritu tiene que romper con eso para poder subir a unos planos elevados mayores. Porque la realidad, señores, es que la verdadera conexión con Dios básicamente es una conciencia de ser. Tata, ¿qué es eso de conciencia de ser? La gente me ha preguntado, Tata, ¿la felicidad en este plano material se puede obtener? La realidad es que la felicidad en este plano material es una felicidad temporal. Es una felicidad limitada. Tú tienes momentos de alegría, pero tú tienes momentos de tristeza. Hay que reír, hay que llorar, como una famosa canción. La realidad es que toda felicidad tiene que ver con plenitud. Y la plenitud no es una característica que esté reflejada en el mundo material. Felicidad plena solamente se puede obtener con una comunión con Dios. ¿Cómo uno sabe que una persona tiene una profunda comunión con Dios? A mí me preguntaron sobre la cuestión de los pastores, de las pertenencias materiales que tenían los pastores cristianos. Me preguntaron sobre eso, ¿no? Sin entrar en ningún pastor en particular, pastora, ministro, no. Yo voy a hablarle a ustedes como persona que conoce el mundo espiritual, cómo son las cosas. Si usted es una persona que lleva el mensaje de Jesucristo, Jesucristo fue un maestro espiritual que todo su mensaje iba dirigido que no te apegues a las cosas materiales. No solamente las cosas materiales de dinero,
posesiones materiales. E incluso Jesús habló del apego a personas, específicamente familiares. Y dio una propuesta, el que dejara casa, madre, padre, para seguirme. O sea, todo, o sea, el que conoce realmente el Jesucristo que vino a este mundo, es un maestro espiritual que siempre habló de que el apego material es un obstáculo para llegar al Padre. Porque de eso es que se trata todo esto. Entonces, tú me dices que tú eres un seguidor de Cristo y tienes una cadena de 10,000, 20,000 dólares, un reloj de 10,000 dólares. Uso ropa que cuesta miles de dólares. Y tú dices que eres cristiano, cuando el Evangelio, uno tiene que pensar en la escena cuando Cristo le dijo a ese hombre que era completamente rico: entrega todo lo que tú tienes a los pobres y ven y sígueme. Y como el tipo era tan rico, no quiso dar ese paso. Y Cristo le habló de riquezas en el mundo espiritual, pero la gente cree que es que, como muchos pastores se creen que hay oro, plata. Eso es mente limitada, mi hermano. Cuando Cristo le hablaba que allí, que si dejaba todo en la casa de mi padre, hay una riqueza, lo que está hablando de una felicidad plena. El estar tú cerca de Dios Todopoderoso te crea una conciencia de ser, una felicidad intocable, que una felicidad plena, que no hay tristeza, que usted va a estar todo el tiempo en un estado de felicidad, de gozo, de alegría, porque usted está con el Padre Celestial. Esa es la felicidad que Cristo hablaba en sus evangelios. La presencia de estar con el Padre Celestial llena cualquier vacío que usted pueda tener. Así que si cuando usted ve a un pastor que dice que tiene una comunión profunda con Cristo y usted lo ve con relojes costosos, con automóviles de lujo, ese individuo no es una persona espiritual, no es una persona que ha seguido el principio del desapego material. Una de las señales que yo sé cuando una persona no es espiritual es que esas personas están apegadas al mundo material. Vamos a hablar aquí una falsa premisa que tiene mucha gente. Porque una persona tenga muchísimos bienes materiales, que tenga mucho dinero, mucho cuarto, mucho billuyi, como dicen ahora en Puerto Rico, que referente al dinero, o pasta, como dicen los españoles. Una persona que tiene bienes materiales, específicamente en los practicantes del palo, no necesariamente eso significa de que el muerto de ese fundamento lo está bendiciendo, o en Zambi lo está bendiciendo. El éxito de un Tatenquisimalongo no tiene que ver con sus bienes materiales. Tiene que ver con su trabajo cuando ayuda a las personas a resolver sus situaciones. Ahí es que se prueba
si el muerto está trabajando efectivamente con usted. La gente cree que para saber quién es un buen Tatenquisimalongo tiene que estar en la prosperidad. Y no necesariamente eso. Porque si usted piensa así, pues, es que usted tiene que tener claro que el mundo material, si usted se apega a este plano material, usted va a carecer de los verdaderos valores espirituales. ¿Qué es lo que ha pasado? El Tatenquisimalongo tiene un apoyo espiritual por su conocimiento, por la confianza que tiene en sus muertos para resolver y ayudar a las personas. Pero básicamente de que el Tatenquisimalongo, más que tener una prenda, es una persona que es un director espiritual de muchos ahijados. Que eso es lo más que usted está viendo, de que hay muchos ahijados que no tienen dirección espiritual de su padrino. Que lo inician, le dan su fundamento, o lo rayan, o le hacen los rituales requeridos, y después de ahí no hay ningún otro contacto con el padrino. Entonces, pues, no, pues que yo voy a rayarme con este padrino porque él tiene billuyi, tiene pasta, tiene cuarto, tiene Mercedes-Benz, usa ropa lujosa. La espiritualidad no se mide por las pertenencias materiales que usted tenga. Se mide por el conocimiento espiritual que usted tenga y el apoyo que usted tiene del mundo espiritual y específicamente de los muertos. Porque un Tatenquisi, sin la asistencia de los muertos, es nadie. Los muertos en este camino espiritual tienen un rol protagónico en la vida del Tatenquisimalongo y de la Yayanquisi. El muerto es lo que le da sentido a lo que yo estoy haciendo aquí. La práctica de Palo Monte Mayombe Quimbisa está basado en la asistencia y en la ayuda de los muertos, específicamente aquellos muertos que están fundamentados en nuestras prendas. Entonces, si un tata es próspero o no es próspero, eso es bien superficial. Porque aquí no es cuestión de que si él está bañado en prosperidad. Porque necesariamente ese Tatenquisimalongo está pactando con entidades del bajo astral. Está teniendo unos bienes que es a consecuencia de ofrendar su espíritu a entidades del bajo umbral, a diablé. Y que esa prosperidad, pues, es una prosperidad temporera, porque cuando tú pactas con entidades del bajo umbral, lo que te dan es de forma temporal, no es de forma permanente. Y rápidamente dejas este plano material, porque disfrutas eso quizás hasta 5, 6, 7 años, y ya al séptimo año ya usted se fue para Campo Finda, para Camposanto. Así, y la realidad es que hay mucha gente que está haciendo pactos con entidades del bajo umbral y no sabe las consecuencias de eso. Porque cuando tú vendes tu espíritu a entidades del bajo umbral, porque usted no puede ofrendar su espíritu, nadie puede ofrendar su espíritu
Cuando usted va a pastar con entidades del bajo umbral, con diablé, tiene que hacer un acto libre y voluntario. Eso lo sabe la gente que sabe de estos entendimientos. Tú no puedes coger, como te dicen ahí, que están cogiéndote de bobo, que te pueden vender tu espíritu a cualquier persona. Eso no es así. Para tú mover tu espíritu a otro plano o para estar con seres de otra dimensión en el astral, tú tienes que hacer un acto voluntario y libre de la persona. Por eso es que se llama pacto. Usted pacta con entidades del bajo umbral, con diablé, para que me dé riqueza, me dé poder, me dé lo que yo quiera. Yo quiero estar, yo estoy, mire, diable, yo quiero esta mujer, deme esta mujer. Y pacta con esa entidad para que le dé esa mujer. Y esos pactos implica dinero, implica ofrenda, implica sacrificio de animales y otras cosas más, para hablar de forma general. Y entonces, pues, no necesariamente, lo que quiero hablar es que no todo el mundo que tenga lujos se pueda considerar un gran Tata Inquisimalongo. Porque la primera pregunta que usted tiene que hacerse es cómo él ha obtenido esos bienes materiales. Y hay dos formas. Que usted esté trabajando, cobre altas sumas de dinero cuando usted va a hacer trabajos espirituales. Otra cosa es que usted está llegando dinero a su vida porque usted hizo un pacto con entidades del bajo umbral, con diablés. O que usted está haciendo cosas que engañando a la gente y cobrando grandes sumas de dinero para engañando a la gente. Esas son las tres. Pero la prosperidad no tiene que ver nada con la evolución espiritual del Tata Inquisimalongo. Lo que puede hablar es mal de ese Tata Inquisimalongo. Porque lo material no, porque la persona tenga Mercedes-Benz, cadenas, cosas lujosas, o vive en una casa de $250,000, no quiere decir que eres un gran religioso, una gran persona espiritual. Eso no define lo que es una persona de nivel espiritual alto. La mejor definición de una persona que está en un nivel espiritual alto, específicamente en esta religión, es el conocimiento que tenga del mundo espiritual. Y la mayoría de estos tatas inquisimalongos desconocen lo que es el mundo espiritual. No conocen la estructura que interactúa con el plano material. Los planos astrales que tienen cierta interacción con el mundo material donde yo vivo. Ellos desconocen eso. Y este tema viene porque un suscriptor me escribió que él no se va a iniciar en ninguna casa, en ningún monanzo, si no ve, porque todo ha conocido tatas en Quisimalongo que viven en pobreza. Es que hay tatas en Quisimalongo que tienen distintos tipos de problemas, que eso se refleja en su vida, como la viven. Pueden ser que tengan problemas con el alcohol, que tengan problemas, que su vida moral no sea la correcta. Pueden ser muchas razones por que sea una persona que no maneja responsablemente sus ingresos económicos. O sea, son muchas cosas. Porque una persona viva en extrema pobreza no quiere decir que esa persona sea una persona pobre espiritualmente. Porque los grandes santos, los grandes gurús en la India, en la iglesia católica en la India, los grandes maestros y santos son personas
que la característica principal de ellos es el desapego a las cosas materiales. A ellos no les importa. Una persona que está en un nivel de comunión con Dios profunda, de mucha meditación, de mucha conexión con los planos elevados astrales, no le importa la cirugía reconstructora, ni el botox, ni la madre de los tomates. No interesa nada de eso, de cirugías estéticas y de vestir de la mejor marca, ni nada de eso, porque eso realmente no los define a ellos como seres espirituales. Lo que los define a ellos como seres espirituales son sus virtudes espirituales hacia los demás, cómo él trata a esas personas, cómo él le habla a personas, cómo esa persona es un apoyo para personas que están caídas en la calle. Esos son los verdaderos baluartes espirituales. No el que anda en un Mercedes-Benz. Entonces dice que yo soy cristiano. Y la primera señal de que tú no eres cristiano es que tú tienes unos apegos materiales. Porque una persona que ha leído profundamente el Evangelio, específicamente el Maestro Jesucristo, o Cristo, el Hijo de Dios, como usted lo lleve dentro de sí, él era una persona desapegada a las cosas materiales. Incluso insistía que el apegarse a las cosas materiales era un obstáculo para llegar a Dios. Entonces un pastor se para con la cara fresca, con ropa de 5,000, 6,000 dólares, con un reloj. Cualquier religioso, no necesariamente un pastor, un sacerdote. Yo conozco sacerdotes que viven en apartamentos de $500,000, que viven en lujo. Entonces eso te va a acercar a Dios. Si tú puedes vivir en una casa sencilla, que tenga todas las comodidades que tú requieres, tú necesitas vivir en un apartamento de $500,000. La pregunta o el comentario, la pregunta que siempre hace la gente: lo que yo tengo, las riquezas que yo tengo en el plano material, ¿me las voy a llevar al mundo espiritual? La contestación es que no. O sea, cuando usted lo entierra en un cementerio, para el ataúd se entierra a 8 pies bajo tierra. Entonces ahí no cabe un Mercedes-Benz, no cabe un Lamborghini, ni un BMW, ni un Audi. No hay vehículo que quepa en esa fosa. Nada de eso usted se va a llevar. Ni las cadenas, ni los relojes. O sea, el apego a las cosas materiales no te acerca a Dios. Los maestros espirituales, incluso los gurús, materializaban cosas de valor, pero ellos estaban conscientes de que había unos poderes espirituales, pero que realmente lo más importante era la comunión con Brahma, con Dios, con la conciencia crística, como decía Yogananda. Entonces, pues, vuelvo y les digo, una persona espiritual no se evalúa por lo que tiene, sino por sus virtudes, lo que esa persona lleva dentro de sí, sus valores, su forma desinteresada de atender a las personas más necesitadas, el dejar de comer lo que yo estoy comiendo para dárselo a otro. Esos son los verdaderos valores espirituales. Porque cuando yo dejo de comer, yo tengo una comida que yo compré en la calle y no me la como y se la doy a una persona que está en la calle necesitada. Eso se llama desapego, eso es desapego material. Y volvemos a la imagen del Evangelio cuando este hombre rico se acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice lo que hay.
Dale todo eso que tú tienes. El tipo era inmensamente rico. Dale todo eso que tú tienes a los pobres y Dios te va a dar una riqueza mayor. ¿Y qué es la riqueza mayor que Dios te puede dar en tu vida? La felicidad plena, el gozo pleno, el estar en un estado del ser donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay absolutamente ninguna carencia del ser, sino todo es una alegría inmensa por tú estar frente al Padre Celestial. Esa es la verdadera felicidad. A mí un pastor que me hable, que esté con lujos y con cosas, no representa la espiritualidad de Jesucristo en ningún lado, ni aquí ni en el otro plano. Pues yo he leído los evangelios, he leído el Antiguo Testamento. A mí nadie me puede meter los mochos, ni los paquetes, ni decirme embuste, ni nada de eso. Y si usted va a evaluar a los Tata Inquisimalongos por lo que tienen, cuidado. Tiene que evaluar el Tata Inquisimalongo por sus virtudes, por su conocimiento del mundo material y del mundo espiritual. Esas son las reglas que usted tiene que utilizar cuando usted quiere buscar un buen padrino. Que lo pueda guiar en el camino espiritual del palo. Cómo trabajar con su fundamento, cómo trabajar con su muerto. Cómo trabajar la cosa buena en la religión. Que muy poco de ellos lo hacen. Esa es la dirección que usted tiene que buscar en un buen Tata Inquisimalongo. No porque tenga muchos bienes materiales, porque viva en una casa de $250,000 porque el tipo está encadenado, comprende y 20 cosas. Eso no define lo que es un Tata Inquisimalongo. Y no estoy hablando de ningún Tata Inquisi en particular, estoy hablando de forma general. Lo que usted tiene que ver en ese Tata Inquisimalongo es sus virtudes, su conocimiento y su verdadero compromiso con sus ahijados. Porque muchos de ellos te dejan a los ahijados en el abandono, en el aspecto de que no le dan instrucción, conocimiento. El mejor legado que yo le puedo dejar a mis ahijados son mis videos que están en este canal. En adición a las cosas que yo puedo hablar de forma personal con ellos. El verdadero maestro espiritual, viendo al Padre Foucault, viendo a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz y viendo maestros como Yogananda, como el maestro del Sillus del Bar, Lahiri Masaya, maestro del entendimiento de la yoga, un Swami Vivekananda, un Ramakrishna. Lo que esa gente me enseñan a mí es la comunión profunda con Dios. Y siempre estos maestros espirituales, tanto los maestros de entendimiento cristiano como de la India, te dicen a ti que el apego a las cosas materiales no te ayuda a elevar tu espíritu. Es un obstáculo para que usted pueda subir a otros planos elevados. Eso lo dejo claro para que usted lo analice en su proceso. Por eso estamos hablando del apego material, pero también tenemos que hablar aquí en este video del apego material que nosotros tenemos a familiares fallecidos. Tener una foto de un familiar fallecido en su sala es contraproducente. No ayuda a que esa persona fallecida pueda moverse al plano que corresponde, al que ella está vibrando. Porque si usted está todo el día llamando, como yo tengo familiares que están todo el tiempo llamando a familiares fallecidos. Hasta le piden números de lotería a esos familiares fallecidos y cosas así. Entonces, yo que conozco el mundo espiritual, que he trabajado, que es contraproducente estar estableciendo conexiones con familiares
fallecidos. Porque lo que va a pasar ahí es que ellos te van a jalar para el plano espiritual donde usted está. Y eso está probado. Usted puede escuchar testimonio de personas que se apegan a una persona fallecida, están llamándolo todo el tiempo, ponen fotos de esa persona fallecida, todo como una cosa ahí obsesiva. Y terminan que no va mucho tiempo que se van al plano espiritual donde ellos están. Porque ese espíritu los jala. Porque si ese espíritu todavía está pegado al plano material, va a tener una corriente energética donde te va a mover para donde él está. Y por eso es que hay mucha gente que se va tempranito para Campo Finda y para la fosa, porque están apegados a familiares fallecidos. No los dejan, no hay que dejarlos descansar, no. Es dejar a ese espíritu que haga su proceso espiritual, que suba al plano que corresponda de acuerdo a su luz y progreso. Y nosotros lo más, eso no quiere decir que yo no pueda llevar mi pensamiento a ese familiar fallecido y pedir luz y progreso, prenderle una vela a ese ser para su evolución, específicamente por la noche, cuando vienen de momento y ese ser se te aparece. Muchas veces cuando esos familiares fallecidos se te aparecen a ti, es porque necesitan oración, necesitan que tú les envíes un pensamiento, una oración espiritual a estos seres. Es como un bálsamo para que ellos puedan seguir elevando su espíritu. Por lo tanto, si por la noche se te aparece un familiar fallecido, muchas veces porque necesitan oración, necesitan pensamientos de elevación espiritual para que ellos puedan subir al plano que corresponde, y más que nada ayudarlos específicamente cuando yo hablo con espíritus desencarnados. Todo va dirigido es que tú tienes que, a ese espíritu tú te tienes que desconectar del plano material. Tú tienes que romper las cadenas de apego material para que tú puedas elevar tu espíritu a donde corresponde. Y a veces es un problema porque estas personas desencarnadas o fallecidas, se ha convertido en una obsesión llevarse a un encarnado. Yo quiero que fulano esté conmigo. Tú le preguntas al muerto y el muerto dice, no, yo quiero que fulano o sutana esté conmigo. Y tú le dices a ese muerto, tú no te das de cuenta que él está viviendo en el plano material y que no ha llegado el momento para que él se pueda ir al plano espiritual. Y tú estás acelerando ese proceso, presionando para que esa persona se vaya a tu plano espiritual. No. Vete al plano espiritual que te corresponde. Desapégate de esta persona. Desconéctate. Porque le estás haciendo daño. Hay que entrar en razón con el espíritu, explicarle por qué no puede estar apegado a esta persona que está en el plano material. Tienes que llevar un diálogo sincero. Yo vengo y cierro mis ojos y hablo con el muerto. Le digo, tienes que despegarte de esta persona, le estás haciendo daño. Ya tu desempeño en el plano material se acabó. Ya tú dejaste tu materia, tú estás como espíritu. Todavía tú estás atado a cosas del plano material que tú viviste. Estás atado a tu pareja, a tu propiedad, a las cosas, los bienes que tú tenías. En este plano ya tú no tienes nada. Tú estás en otro proceso espiritual. Sigue en tu proceso espiritual y deja ese encarnado tranquilo. Eso es lo que hay que trabajar. La mayor parte de los problemas espirituales que la gente viene donde un tatenquisimalongo o espiritista o gente que trabaja en entendimientos espirituales es eso, que los espíritus se apegan a uno porque todavía en el caso de cuando tú eres pareja,
que tu pareja, vamos a creer, mi pareja se fue para el plano espiritual y ella no se me aparece, no me dice nada a mí, pero yo estoy jalándola acá al plano espiritual, al plano material, jalándola para acá, todo el tiempo, llamándola, invocándola. ¿Qué usted cree que va a pasar? Ella me va a llevar a mí. Y si ella ya se había desconectado de este plano material, que ya había aceptado, que había dejado su materia, que tenía que ir a otros planos en el astral, entonces usted hace un retroceso a ese espíritu. Lo trae de nuevo a conectarse con el plano material. Empiezas a llamar a esa persona fallecida. Mira, hay gente que se pone por las noches, en la madrugada, a llamar a sus seres fallecidos constantemente. Eso hace daño. Un error grave es utilizar un familiar cercano suyo para, para construir una prenda o utilizarlo como espíritu guía. Van para ir un poquito más general que, no, mi abuelo es mi espíritu guía, mi mamá es mi espíritu guía, mi hermano fallecido es mi espíritu guía. Ningún familiar suyo puede ser un espíritu guía. Entonces, ellos le llaman espíritu guía a espíritus que todavía están apegados a cadenas espirituales o apegos al plano material. Eso no puede ser espíritu. Un espíritu guía es un espíritu que tiene un desprendimiento de las cadenas del mundo material. O sea que no están, estos espíritus están trabajando con su calma, con su situación, pero que han logrado desapegarse de cosas del mundo material. Es un verdadero espíritu guía. Un espíritu guía no está pegado todavía al plano material. Todo lo contrario, un espíritu que ha logrado una liberación espiritual de esas cadenas espirituales que él tenía en el plano material. Y entonces eso es lo que usted tiene que entender. Usted no puede tener fotos de familiares en una bóveda espiritual, ni menos fundamentar un familiar en una prenda. Y más una persona que tuvo, que su vida material fue un desastre, que cometió muchísimos errores, que su vida, o sea, imagínense, yo me he enterado de tantísimos logos que han fundamentado espíritus desencarnados, personas que cuando estaban en el plano material murieron de una sobredosis de sustancias. ¿Cómo es posible que usted fundamente un narcómano en su prenda? ¿Qué le va a ayudar si ese espíritu todavía está atado a la apetencia de estar usando sustancias ilícitas? ¿Le va a ayudar a usted en una evolución espiritual? O que tenga problemas con espíritus destilados, con licor. ¿Usted cree que ese espíritu le puede ayudar a usted? O sea, un espíritu que vive en un fundamento, un espíritu que no puede tener un tipo de cadenas espirituales de esa índole. Porque no va a ayudarle a usted en absolutamente nada. Lo que va a hacer es problema para usted. Los vicios que ese espíritu tiene, usted los va a adquirir por referencia, porque si usted está trabajando con él, si ese espíritu le gustaba darse el drink, el licor, pues usted va a empezar. No le extrañe a usted que empiece a tener un patrón de uso constante de espíritus destilados. Pero si usted tiene al lado un borrachín,
o un espíritu que le gustaba usar sustancias ilícitas. Eso te va a afectar, vas a terminar en lo mismo, en una adicción. La gente no entiende eso. Por lo tanto, un familiar que murió con coraje, resentimiento, porque tuvo problemas, porque yo he trabajado con situaciones que todavía los muertos están creándole problemas a los familiares que están en este plano material. Que esos familiares están resentidos porque se vendió una propiedad y ellos no le dieron su parte. Muchísimas razones, lo que le llamábamos bochinches familiares. Y muchas veces han venido donde mí, cuando venimos a ver, todo es porque el encarnado, el que está vivo, el que está en el plano material, este familiar que está todavía en materia, ha empezado a llamar a estos seres, que estos seres se fueron molestos con él, porque él no repartió la herencia como se debió hacer. Entonces esos espíritus todavía, como estaban pegados al mundo material, a las herencias y a todas estas cosas todavía, esos espíritus están reclamando lo suyo. Los espíritus, créame, los espíritus desencarnados pueden estar haciendo reclamos de cosas materiales a los vivos. Por eso vienen en un sueño y dicen, tú me robaste, tú tienes que darme lo que a mí me pertenece. Y ese espíritu viene por las noches a perturbarte porque tú, cuando él estaba en materia, le jugaste sucio, no le diste lo que él legalmente debe recibir de una herencia. Y tú hiciste un chanchullo o un revolú y no le diste a él lo que le pertenecía a él. Entonces, los espíritus te van a reclamar. Eso de que que yo hago algo a una persona en materia y que esa persona fallece y no me va a reclamar nada en post-mortem, pues miren, en post-mortem te va a reclamar ese espíritu, te va a reclamar que tienes que pagar. Tienes que pagar lo que debes. Y hay personas con la cara fresca que se repartieron las riquezas de sus ancestros, de su padre y de su madre, y excluyeron hermanos de esos procesos. Mire, en la familia mía ha pasado eso. El que ha jugado de esa forma está pagando un karma. Eso si tú coges una herencia y tú la repartes en forma desigual, tú te echaste un karma y tú tienes que pagar ese karma. Y la persona va a tener privaciones y entonces, ay, que me pasa esto, me pasa lo otro. Pero es que te están pasando la factura kármica porque tú te quedaste con cosas que no te pertenecen. Y en el mundo espiritual hay una ley de karma y una ley de retribución espiritual. Si usted debe, tiene que pagar. Si usted se quedó con algo que no es suyo, usted, si está en materia y puede resolver eso, dar lo justo, porque en Zambi es un Dios de justicia y un Dios de lo justo, pues estamos en el camino correcto cuando hacemos las cosas de forma justa. Esa palabra. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con cosas que no nos pertenecen. Entonces estos espíritus, específicamente familiares difuntos, pues nosotros
no entendemos que cada familiar de nosotros ha pasado por distintos procesos espirituales en el plano material. Y hay familiares de nosotros que dejaron este plano y no conviene que nosotros los llamemos, los invoquemos, los busquemos. ¿Por qué? Porque eso puede tener serias consecuencias en la vida de nosotros. Porque en vez de ayudarnos a nosotros en este plano material, va a ser una piedra de tropiezo para nuestro desarrollo espiritual. Así que el mensaje aquí es el siguiente: si usted tiene cenizas de un familiar fallecido, llévelo al columbario o a un lugar donde se puedan guardar, o en la tumba de sus familiares, que abran la tumba y se pone el envase con las cenizas ahí. Segundo, no debe tener cuadros de familiares fallecidos. Y si usted sabe que esos familiares fallecidos murieron de mala forma, de forma violenta, de forma no agradable, usted no tenga fotos de esa gente, téngalos en un álbum. Si usted va a mencionar a un familiar fallecido, es para enviarle pensamientos de luz y progreso. Enviarle pensamientos para que ese espíritu pueda elevarse a los planos espirituales. Eso es lo que usted tiene que hacer. Es un grave error utilizar espíritus o espíritus de familiares como guías espirituales, o simplemente utilizar el espíritu de un familiar mío para fundamentarlo en una prenda. Eso es un grave error, porque eso va a terminar que a usted lo van a llevar para Campo Finda, para Plaza Lirio, y usted se va a ir para el plano astral donde está él. Eso es un grave error. Usted fundamenta espíritus desencarnados que no tengan vínculos emocionales con usted, específicamente familiares. Y se ha visto consecuencias de eso. Así que este es el mensaje de este video. Todo familiar que dejó este plano material, déjelo tranquilo donde está. Y si se aparece en un sueño, usted envíele pensamientos de luz y progreso, guíelo por el camino, que siempre haciéndole saber que este plano material no es el plano de él, sino que él tiene que ir al plano astral que corresponda. Salam aleikum, aleikum salam.